Bien, y para el último problema que me habla de un prisma, pues vamos a estudiar un poco el prisma. Esta es una posible figura para entendernos. Bien, vamos a ver. Aquí, cuando se estudia el prisma, lo que me va a interesar, si con la lámina plano paralela era el desplazamiento lateral, lo que se desplazaba, aquí lo que me va a interesar es este delta que veis aquí, pero ese delta que veis ahí es el ángulo, la desviación, no es una distancia, sino es el ángulo de desviación respecto al rayo incidente, que si siguiese en línea recta, veis que seguiría tal que así. Aquí también hay dos refracciones, una que se produce en el punto A, otra que se produce en el punto C. Si el rayo incidente seguiría sin desviarse, pues seguiría así. Pero ¿qué pasa? Que al final sigue en esta dirección, ¿vale? Entonces es el ángulo que forma el rayo desviado respecto al que formaría si no se ha desviado. Ese es ese delta, va a ser un ángulo. Bien, pero un momento que me coloco esto un poquito mejor. Así. Vale, vamos a seguir. Muy bien. Entonces, fíjate que aquí en el punto A tengo la normal a la superficie. Como esta superficie tiene esta inclinación, pues la recta perpendicular a ella es esta de aquí. Esta es la normal a la primera refracción, o sea, la superficie de separación para la primera refracción es el rayo incidente, el que forma este es el ángulo de incidencia, el que forma el rayo incidente con la normal, y este es el ángulo de refracción. Fíjate cómo el rayo se ha acercado a la normal, porque pasa de un medio de menor índice de refracción a otro de mayor. Y luego tengo una segunda refracción, donde la segunda normal es esta de aquí. Siempre la normal es perpendicular a la superficie de separación. Entonces el ángulo de incidencia es este que aquí en este dibujo llaman R', ¿vale? Y como pasa un medio con menor índice de refracción, se desvía más respecto a la normal. Si no se desvía, se seguiría así, pero se desvía más, ¿vale? Y este ángulo es el ángulo de la última refracción, que le llaman I'. Muy bien, el ángulo que caracteriza un prisma es este ángulo entre sus caras, que aquí llaman alfa. Entonces, en el dibujo podemos observar que el ángulo formado por las normales n y n' es también alfa. Este ángulo también es alfa. Claro, si este ángulo entre estas dos rectas es alfa, el ángulo que forman las dos rectas perpendiculares a las dos originales también es alfa. Y por otro lado, nos vamos a fijar en dos triángulos. En este caso no van a ser rectángulos como en el caso de la lámina plano paralela, pero sí que van a ser dos triángulos. Vamos a fijarnos primero en este y que van a compartir un lado, que es la trayectoria que sigue la luz en este triángulo de aquí. Vamos a fijarnos en este, ¿vale? Este de aquí. Me le voy a dibujar por aquí. Si me fijo en ese triángulo de aquí, más o menos ahí dibujado, pues este ángulo es lo que han llamado R, este es R'. ¿Vale? R es el ángulo de refracción de la primera refracción y R' es el ángulo de incidencia de la segunda refracción. Son nombres. ¿Vale? Y este ángulo de aquí, si yo prolongase este lado, veo que esto es alfa. Estoy siguiendo el dibujo. ¿Vale? Pues vamos a decir que este ángulo que me falta aquí le voy a llamar beta, por ponerle otro nombre. ¿Para qué? Para darme cuenta bien, fíjate que aquí, claro, beta más alfa, fíjate que son 180 grados, claro. Beta más alfa, si voy desde aquí hasta aquí, pues son 180 grados. Y por otro lado, por ser un triángulo, R más R' más beta tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, de aquí saco que beta es 180 menos alfa, lo sustituyo y obtengo la relación entre alfa y R', que es esta de aquí. El otro triángulo que me interesa es este de aquí, que comparte este lado con este que acabamos de dibujar, y es este de aquí. ¿Vale? Me le voy a dibujar por aquí. Entonces, x de ahí, fíjate que este ángulo es I menos R,
I menos R. Este es el ángulo de incidencia que formaría todo esto, es I, y si esto es R, pues esto que queda aquí efectivamente es I menos R. Fíjate que esto es I' menos R', este ángulo de aquí. Claro, todo esto es I' y esto es R', que sería esto de aquí. Luego esto que queda aquí es I' menos R', I' menos R', y este ángulo es el mismo. I' menos R'. Aquí este ángulo es el delta que yo quiero hallar, y a este de aquí le voy a volver a llamar beta, que es un ángulo para ver yo claramente cómo, pues, ¿qué me voy a fijar? Fíjate que delta más beta son 180 grados, y I menos R más I' menos R' más beta, los tres ángulos que hay que forman el triángulo, también tienen que sumar 180. Beta es 180 menos delta, y al final sacas fácilmente que I menos R más I' menos R' es igual a delta. Pues utilizando que alfa es igual a R más R', pues será que menos R es igual a menos alfa. ¿Vale? Entonces nada, combinando estas dos, llego inmediatamente a que I más I' menos alfa es igual a delta. Conociendo el ángulo de incidencia y conociendo el ángulo de salida final y el ángulo alfa que caracteriza el prisma, puedo hallar delta. Bien, en el problema lo que me dicen es sobre la cara lateral de un prisma de 40 grados. Entonces, en el problema vamos a borrar todo menos la fórmula final, la expresión final que hemos deducido. En el problema te dicen, oye, vamos a ver. Sobre la cara lateral de un prisma de vidrio de 40 grados, ese es el ángulo alfa, el que caracteriza el prisma, y tiene el prisma un índice de refracción del vidrio de 1,52 situado en aire. Antes es aire, después es aire, y este índice de refracción es 1,52. Incide un rayo de luz monocromático con un ángulo de 20 grados. Entonces te están diciendo que ese ángulo I vale 20 grados. Calculo el ángulo de desviación del rayo al salir del prisma. ¿Cuánto vale delta? Entonces yo diría, vale, delta es I más I' menos alfa. Y digo, vale, sé el ángulo de incidencia y el alfa también. Y digo, pero no sé I'. Bueno, pues lo tendré que hallar. ¿Cómo? A través de las dos refracciones que hay. Fíjate que en la primera refracción tengo n del primer medio, que es 1 por el seno de incidencia, tiene que ser igual a n por el seno de r. En mi caso, 1 por el seno de 20 grados es igual a 1,52 por el seno de r. Vale, pues ahí al final llego a que r vale 13 grados. Y para sacar I', pues necesito que voy a tener que utilizar en la segunda refracción, y a mí lo que me interesa es I', tengo que n del vidrio por el seno de R', que es el ángulo de incidencia de la segunda refracción, será igual a 1 por el seno de I'. ¿Vale? Y dices, ya bueno, yo quiero I', sé n, pero ¿quién es R'? Pues utilizamos que R', lo habíamos visto, es alfa menos R. ¿Vale? Habíamos visto que alfa es igual a R más R'. Luego R' es alfa menos R. Acabamos de hallar R. Entonces esto es 40 menos 13, 27 grados. Y me lo llevo aquí. Entonces el índice de refracción del vidrio, 1,52, que es el primer medio en la segunda refracción, es igual al seno de 27. Perdón, por el seno de 27 es igual a 1 por el seno de I'.
Y entonces obtenemos que I' finalmente vale 43,6 grados y ya podemos responder la pregunta. Delta es igual a I, que vale 20 grados, más I', que acabamos de ver que vale 43,6 grados, menos alfa, que vale 40 grados, y sale 23,6 grados y hemos terminado el problema.